y dijo varias cosas. Dijo que creía que Irán iba a atacar primero después de que no pudieran llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear y que por eso tomó la decisión de atacar. Aseguró además que el peor escenario en Irán es que asuma alguien peor que el ayatolá Ali Jamenei, lo que deja todavía varias preguntas abiertas sobre qué es lo que va a ocurrir en cuanto al futuro liderazgo de Irán. Y también estamos viendo ahí parte de lo que ocurrió en la ciudad de Qom, donde el consejo de 88 miembros que elige al sucesor del ayatolá Ali Jamenei estaba reunido, y en ese lugar se produjo un nuevo ataque de parte de Estados Unidos, y con las críticas además de la Casa Blanca a los gobiernos de Reino Unido y también de España, a quienes ha acusado de no cooperar con Estados Unidos desde que lanzó los ataques contra Irán. Queremos conversar todo esto, seguir analizando las diferentes derivadas de todo este conflicto, y para eso ya nos acompaña Francisco Ocaranza, analista de la Universidad Bernardo Higgins, con quien tomamos contacto. Francisco, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Soledad. Gracias por la invitación. Francisco, ya llevamos 4 días consecutivos de este intercambio de ataques. ¿Cuáles son las conclusiones que se pueden sacar a estas alturas cuando todo pareciera indicar, a partir de las propias palabras de Donald Trump, que este es un conflicto que se podría extender por varios días? Bueno, hay varias cosas que decir. Lo primero es que tenemos una muestra más de que el sistema internacional, la política internacional fundada con posterioridad al fin de la Segunda Guerra Mundial, está abiertamente en crisis. Una crisis que ha tendido o más bien se ha generado en parte importante por el modo en que los Estados Unidos hoy día están viendo al mundo y respecto a cómo ellos quieren también posicionarse en esta fase o en este momento del siglo XXI bajo el mando del presidente Trump. En ese sentido, lo que tenemos es una manifestación más de cómo los Estados Unidos buscan mostrarle al mundo, independiente de los intereses más profundos que tengan y también de los intereses inmediatos, pero que son la primera potencia del mundo, ¿no? Si alguien tenía dudas, nos están diciendo, bueno, aquí nosotros le estamos mostrando que no corresponde seguir dudando. Lo hemos visto en América Latina. Algunos pensaron que los Estados Unidos se iban a enclaustrar respecto de su política internacional, tanto desde la perspectiva diplomática como militar, en el hemisferio occidental, con especial énfasis en América Latina. Pero en realidad lo que vemos ahora es que nunca han dejado de tener sus ojos puestos en otros lugares, y en otros lugares que han tendido a ser una especie de polvorín en la historia, como el Medio Oriente. Ya se había advertido, ¿no?, lo que podía ocurrir en Irán con el bombardeo durante el año pasado a las centrales de producción de armas atómicas o de enriquecimiento de uranio, como sea. Y hoy día tenemos un paso más en esta lógica, donde también hay otro actor importante que es Israel. Indudablemente, Estados Unidos, bueno, se sabe, es un socio importantísimo de este último país. Israel ejerce una influencia importante desde el ámbito económico, financiero y también cultural al interior de los Estados Unidos. Y claro, se tenía determinado que Irán era uno de los grandes adversarios, sino en realidad enemigos de la supervivencia del propio Estado de Israel y de su sociedad. En ese Francisco. sentido, ¿sí? Sí, en ese mismo sentido, tomando en cuenta el rol de Estados Unidos por un lado y el rol de Israel, si es que miramos los objetivos, los intereses que pueden tener cada uno al involucrarse en estos ataques, ¿te parece que son los mismos o hay que hacer ahí algunos matices? Sí, esto tiene varias capas. Lo que quiere Estados Unidos, si bien no lo ha dicho y eso ha sido noticia, uno podría suponerlo, podría interpretarlo, ¿no? Por un lado está toda esta
cuestión simbólica. Los Estados Unidos se plantean y le muestran al mundo de que no van a dudar, por lo menos bajo el liderazgo de Donald Trump, y todavía le queda harto tiempo de gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, y bueno, y eso por la fuerza o por la diplomacia antes, ¿no es cierto? Pero cuando falla una, entra la otra, y eso ya lo hemos visto y hay que tenerlo muy en cuenta. Lo otro es que no es coincidencia de que las grandes potencias siempre están tras los recursos naturales, ¿no? Independiente de la sofisticación del sistema económico, de la matriz económica, los recursos naturales como el petróleo o el gas siguen siendo fundamentales para el desarrollo y el posicionamiento de las mismas, por lo menos para mantenerse en el lugar que están. Y bueno, recordemos que una lógica del poder es acrecentarlo también, no solo es mantenerlo. Y en ese sentido, entonces, entrar en Venezuela y entrar en cualquier lugar del Medio Oriente, digamos, por la diplomacia o por la fuerza, bueno, constituyen objetivos estratégicos. En realidad pareciera ser que sobra decirlo. Lo que siempre está en cuestionamiento, y aquí hay algo más de ingenuidad o de una interpretación algo cándida, es si realmente estas potencias o potencias como los Estados Unidos, cuna de la, diríamos, democracia moderna, buscan democratizar o hacer cambios radicales en los sistemas políticos, sociopolíticos, como podríamos decir en Venezuela, sacar a Maduro para instalar la democracia o sacar al ayatollah para acabar con el régimen teocrático de Irán y transformarlo en una democracia, una cuestión, digamos, bastante ilusoria, diríamos. No hay buenos ejemplos a este respecto, especialmente en el Medio Oriente. Pensemos en Ujú. Afganistán, pensemos en Irak, pensemos en Siria. Pareciera ser que hay otras cosas. Indudablemente, Israel también tiene su propia agenda. Israel está incrustado en el mismo territorio, finalmente. Son el mismo patio, podríamos decir, ¿no? Y en ese sentido, Israel lo que hace es pensar en su propia supervivencia. Obviamente, Irán, el régimen teocrático de inspiración chiita, era o sigue siendo su gran adversario, por lo mismo que tienen muchas fichas puestas en lo que pueda estar ocurriendo acá. Ujú. Francisco, y tomando también en consideración lo anterior, ¿qué te parece aquí la estrategia de Estados Unidos? Porque a la hora de analizar precisamente esos objetivos da la impresión que no han sido del todo claros, porque por una parte hablan de eliminar el programa de drones y misiles de Estados Unidos, de eliminar el programa nuclear, pero siempre existió acá la impresión de que lo que querían lograr era un cambio de régimen. Ahora han salido a decir ese no es el objetivo principal, o al menos de parte de Estados Unidos, sino que más bien crear las condiciones para que sea la propia población la que se pueda movilizar para derrocar al régimen. Eso hasta el momento no ha ocurrido, y no sé si te queda la sensación de que quizás ha habido ahí cierto error de cálculo o desconocimiento de parte de Estados Unidos de la propia realidad interna de Irán, porque me parece relevante aquí no dejar de lado el rol de la Guardia Revolucionaria, de las milicias, además, que operan dentro de la propia Guardia Revolucionaria, que tienen una ideología en la que para ellos la lealtad hacia el régimen es fundamental, y es muy difícil pensar que puedan acoger este llamado que había hecho Donald Trump a dejar las armas, como él mismo los había emplazado a dejar las armas a cambio de inmunidad. No sé ahí cómo lo ves tú. Sí, históricamente no le ha ido muy bien a Estados Unidos después de la guerra, ¿no? Hay una cosa, desde hace mucho tiempo, desde la Primera Guerra Mundial, hace más de un siglo, los Estados Unidos son la primera gran potencia militar. Es decir, es difícil que pierdan una guerra, ¿no? Pues mucho se dice Vietnam, pero Vietnam en realidad los norteamericanos no perdían las batallas. Lo que pasa es que no pudieron ejercer un control después de mucho tiempo, no pudieron hacer ese cambio que querían, y terminaron con una gran presión interna, especialmente del mundo joven, podríamos decir, ante verdadera masacre que estaban sufriendo a miles de kilómetros de su propia casa. Y no pudieron cambiar el sistema, pero militarmente no pierden. El problema viene después. Entonces, cuando se retiran ya las tropas, ¿qué se hace con estos países? ¿Qué se hace con estas sociedades? ¿Cómo se ordenan? Porque
la ley es una cosa, yo puedo escribir constituciones, puedo publicar leyes, pero otra cosa tiene que ver con cómo se ordenan las sociedades desde lo más profundo de su propia cultura, de sus prácticas, de sus usos y de sus costumbres. Y eso está mediado por cuestiones muy relevantes y que aquí tienen una presencia fundamental, que es la religión, ¿no? La religión en la forma en que ésta se manifiesta. Y eso puede tener cientos o a veces miles de años de trayectoria. Evidentemente las religiones son utilizadas, los principios de la religión, de la moral, de las creencias, de sus propios mitos y ritos, se traspasan a los sistemas sociojurídicos, y entonces no es tan fácil cambiar el sistema, democratizarlo. Yo creo que para Estados Unidos lo más sencillo es tener un régimen o un gobierno propio iraní, proclive a ello y que les permita varias cosas. Uno es sentirse seguro, ellos, los norteamericanos los israelíes, ¿no es cierto?, como socios prioritarios de ellos. Lo segundo es que se les asegure que no tienen poder atómico y en realidad un limitado poder militar. Para que no afecte a estas potencias, Estados Unidos, Israel y sus socios, evidentemente. Pero hacer un cambio profundo en el sistema sociopolítico y que venga de afuera es difícil. Y de adentro también es difícil, sabiendo que Irán vive en este estado teocrático desde el año 79, gobernado con mano de guerra por los dos ayatolás, o estos dos ayatolás, digamos. Irán es un país donde siempre ha habido muchos ayatolás, ¿no? Lo que pasa es que estos han ejercido como líderes supremos en una forma de interpretación sociojurídica de la tradición chiita. Es como lo utilizaron finalmente una antigua tradición religiosa a su propio servicio, y que después pasa a la ley. Eso se transforma en ciertos principios establecidos en la Constitución. La sociedad iraní está muy oprimida, está muy complicada. Usted lo decía, Soledad, el poder de la Guardia Revolucionaria en realidad hoy día es prácticamente omnímodo dentro de la propia, del propio Irán. Entonces se hace muy complicado, y uno puede saber eso a través de informes de prensa, pero también el mundo del arte nos ha presentado el rostro de lo que es Irán. Yo relevo aquí la obra, por ejemplo, de la artista gráfica iraní exiliada en Francia hace mucho tiempo, Marianne Satrapi, que escribe, o sea, publica un gran clásico que es Persépolis, que Sí. da cuenta de la perspectiva femenina Mm. de lo que ha sido la revolución. Y otra es la obra cinematográfica de Jafar Panahi, un cineasta que está muy proscrito, muy perseguido, lo pasa muy mal, pero que está en Irán y se las arregla para grabar en Irán, pero es bastante conocido en el mundo, digamos, occidental, y que nos describe una forma de cómo se llevan a cabo, cómo se desarrolla la vida en Irán, que es especialmente opresiva para mujeres, para niños, para los jóvenes, para cualquier tipo de disidencia política, social y cultural. Desde ese punto de vista se ve difícil, ¿no? Que el mundo iraní pueda desde dentro reconstruirse, levantarse, dado la gran presión que ha ejercido el propio sistema de los ayatolás, y evidentemente premunido de una fuerza importante como la de la Guardia Revolucionaria. Es decir, hay un gran problema. El problema es la guerra, evidentemente, por Sí. lo que eso implica, especialmente el sufrimiento humano, muerte, dolor y, por supuesto, la destrucción de infraestructura. Un problema regional, podríamos decir, en el Medio Oriente, es un problema para el mundo, eso lo Sí. sabemos. Tiene que ver con el tema de los suministros de petróleo, combustible, gas, y la inflación que eso genera a nivel global. Sí. En un mundo interconectado es inevitable. Francisco, Eh, quería aprovechar algo que mencionabas a propósito de estas representaciones que se han hecho a través de la literatura, del arte, del cine de Irán, para preguntarte también por la oposición. ¿Cómo catalogamos ahora la oposición iraní, sabiendo que la mayoría están ahora exiliados, que que los distintos grupos opositores están fragmentados? Si ves ahí alguna figura que pueda asumir ese liderazgo. Bueno, el que siempre suena es el hijo de Reza Pahlavi,
que es el nieto del fundador de la República de Irán, ¿no? Mm. Cuando pasa a principios del siglo XX de ser Persia a Irán. En realidad, cuando uno analiza, no tiene tampoco demasiado raigambre, ¿ah? El Mm. Shah. Lo que pasa, porque era un régimen, un gobierno relativamente nuevo, o sea, bastante nuevo cuando uno lo piensa en la historia larga de Irán como Persia, ¿no es cierto? Pero claro, en ausencia de otro tipo de referente, cuando Irán ha vivido prácticamente los últimos 50 años bajo este régimen. Hay que pensar que en los 60 ya el régimen del Shah Reza Pahlavi ya estaba tambaleante, ya existía una fuerte oposición que venía de la clase de los ulemas, ¿no? Que eran liderados por el Ayatollah Khomeini. Tanto en Irán como luego cuando se va al exilio, ¿no? Especialmente ese exilio que vive en Irak. Pero entonces no se encuentran muchas más figuras, probablemente pueden emerger, pueden estar muy en lo profundo de la sociedad y tendrán que construirse. En ese sentido, la oposición tiene también una tarea importante. Ahora, evidentemente, tiende a confluir hacia el Shah. Me ha tocado ver en otros lugares manifestaciones donde hay grupos eh, relevantes de iraníes en el exilio. Y claro, lo que ellos hacen es enarbolar la bandera del Shah, Mm. que es ligeramente distinta de la bandera actual de la República Teocrática de Irán. Y tienen fotos, normalmente las levantan, lo llaman, digamos, ¿no es cierto? Lo proclaman. Él ha manifestado estar disponible para ello, pero es una persona que en realidad es más bien en este momento una especie de resabio, de una construcción de la memoria, es más bien un deseo de la sociedad iraní, pero que no tiene demasiado asidero. Hay que pensar además que estas sociedades en transición, salvo que las transiciones sean muy bien pactadas, de manera muy madura dentro del sistema político y jurídico y cultural, se hacen muy complejas. No quiero decir imposible, el ser humano da cuenta a lo largo de la historia de que hay pocas cosas imposibles, ¿no? Y los cambios en los sistemas políticos, legales y culturales pueden ocurrir. O sea, si hay algo que en la teoría de la cultura entiende es que la cultura cambia, la cultura, ¿no es cierto?, puede asimilar ciertos elementos, ciertas instituciones, ciertas ideas novedosas. Pero eso toma mucho tiempo, se requiere una gran cantidad de energía, de disposición. Alguien podría decir incluso de suerte, ¿no es cierto?, con todo lo inasible que es, determinar cuánta suerte puede tener una persona o una sociedad, ¿no? Pero en realidad, yo insisto, independiente de todo lo compleja que es la guerra, la posguerra también lo es. ¿No? Y eso lo sabemos cuando finalmente estudiamos en clave histórica lo que ha ocurrido, ¿no? Después de que se libran estas. Se hace muy difícil salir finalmente de una guerra, ¿no? O sea, pensemos en Corea, ¿no es cierto? Claro. Formalmente siguen en guerra, lo que hay es un armisticio, pero sigue siendo sociedades que están separadas por una frontera siempre muy caliente y otros lugares también, ¿no es cierto? Camboya y Tailandia, por la India y Pakistán, por pensar en algunas, ¿no? Claro, por eso es tan importante saber si es que existe efectivamente un plan, un cronograma para el día después y que es algo que por el momento todavía no conocemos. Francisco, te quiero agradecer como siempre por habernos acompañado aquí en Hoy en el Mundo. Que tengas una muy buena jornada. Muchas gracias por la invitación, Soledad. Buenas tardes. Chao, buenas tardes.